Jesucristo, el reino de Dios no lo define, lo pone en parábolas, comparaciones, en analogías, para que la gente de su época y de hoy entendamos que es el reino de los cielos. Lo compara, no lo define, porque ese reino de Dios está en constante construcción, digamos, hablando un poco así como ahora los arquitectos o los ingenieros civiles. Hizo la maqueta, hizo el plano de su reinado, el de Dios. Y él lo vivió, pero lo dejó en plano o en obra gris, como quiera llamarlo usted. Y es la comunidad cristiana, nuestra iglesia, la que lo está cada día construyéndolo, cada día. Y de hecho hay signos de ese reino de Dios. En ti y en mí hay signos de ese reino. Y en grupos humanos hay signos. Y en el mundo hay signos. Pero el reino de Dios a veces me da a entender a mí que avanza y hay cosas bonitas que hacemos las personas cristianas. Y a veces el reino de Dios como que se estanca o involuciona. O sea que esa construcción ha costado y costará mucho tiempo hasta que el ser humano entienda que es el reino de los cielos. La palabra de Dios ya está sembrada y no depende de ningún terreno. La palabra de Dios. Yo he visto, y hago este ejemplo, es decir, si usted va a sembrar algo, ¿no? Usted y yo, ¿no? Algo hay que buscar, sí. Allá no nace nada, porque soy un peladero ahí. Y es mejor una cancha de fútbol. Sería absurdo sembrar allá. Pero Dios lo puede hacer. Y en esa cancha de fútbol pueden hacer su reino de Dios. Vean un ejemplo sencillo que me ha pasado a mí alguna vez. Estamos en una parroquia, en construcción de la parroquia. Un jueves, una hora santa. No había nada, simplemente una mesa rústica, bastante rústica, y arriba un cambuche, un plástico verde, hasta roto estaba. Eso parecía un tugurio. Estamos en la hora santa, pasó un señor en bicicleta, se detuvo y entró al lugar, se quedó ahí, y ese hombre lloró como un niño, como nunca había llorado esa persona. Se fue, a lo que sacó la hora santa. Al día siguiente vuelve y me dice: padre, gracias, te salvó mi vida. Yo no te conozco, contigo nunca he hablado. Usted me contó, ayer jueves, pasé por aquí en la bicicleta porque yo salí a comprar un lazo que me iba a colgar, me iba a ahorcar. Pues me contó su situación. Y al entrar a la iglesia y escuchó lo que escuchó, se convirtió, dejó, pues no se suicidó. Intenté decir, la palabra de Dios nace. Incluso entre las rocas, en el desierto, la palabra de Dios nace. Sí, nace. Pero hay que intentar que el hombre también haga algo para que esa palabra de Dios produzca frutos que Él quiere que produzca. Fraternidad, comunión, unidad. Que no haya tantas situaciones que usted ve en el mundo. Aquí va a leer una cosa. Vivimos ahogados hoy por las malas noticias. Emisoras de radio y televisión, noticieros y reportajes descargan sobre nosotros una avalancha de noticias de odios, guerras, hambres y violencias, escándalos grandes y pequeños. Los vendedores de sensacionalismo no parecen encontrar otra cosa más notable que en nuestro planeta. Ese es, ¿cierto?, el antirreino, que eso que narran en los medios es verdad. Pero también, ¿por qué no narran? Es decir, de un noticiero, de cualquier medio, el 90% es siempre eso: tragedias, temores, hambre, derrumbes, pobreza, miseria, todo lo que ocurre, y es verdad. Y no hay más nada sino eso que contar a nosotros. No hay otras cosas mejores que, obvio, si se cayó una casa en un barranco, claro, cuéntelo, para que los que podemos y vemos que se
se derrumbó una casita y la persona quedó sin nada, entonces la comunidad se va a unir para ayudar, pero no lo hacemos. Nos quedamos en el sensacionalismo, en el qué pesar. Yo creo que las noticias malas implican que los buenos, que somos más, nos implique un compromiso para que esa persona no siga arruinada. Y yo creo que hay más que contar de esas cosas. Pero es que las sensaciones son las que venden. Hermanos, tenemos que caminarles a Dios, no al mundo. Ir a ese mundo para decirle a las personas: yo creo en Cristo Jesús, yo creo en Dios, en su reinado, y estoy construyendo, porque nosotros somos reinocentristas. Mi centro es Jesús y su reinado. Reinocentristas es la palabra técnica hoy. Entonces, si yo hago parte de este reino, no puedo producir abrojos. Y a veces, el ser cristiano, a veces, muchos de nosotros producimos abrojos. Como diría por allá en los textos antiguos, en el Antiguo Testamento, producimos agraces. No uvas, sino agraces. Amargura. Destilamos amargura. Destilamos eso que narran los medios. Un cristiano que está con Jesucristo, que camina con Él, que le crea a Él, que a mí me toca como arquitecto, como artesano de paz, hacer la paz, a menos en mi medio. Pero a veces mi medio es más enrarecido que lo que narran los medios sociales. Hermanos, dispongámonos juntos a esa construcción que es delicada, que implica paciencia, porque el sembrador sembró, ¿cierto? Y va y riega la mata, y va y riega los surcos, y va y riega las eras, ¿cierto? Y deshierva las cosas, y la tierra da todo sin que él sepa cómo da eso. Simplemente sembró y tiene esperanza de que eso va a nacer, pero él va y riega la mata y riega los surcos, y mete el tractor o mete la yunta de bueyes, lo que implica una siembra. Y espera, porque dice la palabra: él duerme de noche y se levanta de mañana. Y lo que sembró va haciendo su obra. Dios sembró en mí, y Dios espera que lo que sembró en mí produzca un fruto. Un ser humano cabal, ser humano meridiano, diáfano, níveo, claro. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nos toca, hermanos, implicarnos más en esta construcción de su reino. Si el mundo, o al menos los cristianos, en esto creyéramos de verdad y fuéramos prácticos en esta acción, el mundo sería muy distinto a como lo tenemos hoy. Muy distinto el mundo de hoy si fuéramos de este reino de Dios. Te dice: hago parte de él. Sí, todos. Pero ¿qué haces tú? ¿Tienes paciencia? ¿Se acuerda ahorita hace poco? No, ya no hay memoria, seguramente en Pentecostés, los dones y los frutos. Eso hace parte de este reinado. Hermanos, que nuestro corazón, en el cual Dios sembró, ¿cierto? Y es decir, yo hago la obra. ¿Y quién recoge mis frutos? Jesús. Porque va a meter la siega. La siega es con ese, ¿no? Que va a recolectar la cosecha. Y la hoz es una cosa así, ¿no? Es así, ¿no? Que tiene un filo increíble. Eso corta, pero más que un bisturí. Entonces, con eso cortan las espigas del trigo y va a los hilos y después se hace pan. Entonces quiere Dios que esa hoz, cuando venga la siega, Jesucristo en mí encuentre frutos de misericordia y de paz. Ser constructores de humanidad, ser constructores de un reino que significa que no haya tantas situaciones como vemos hoy, como ya narramos, que narran los medios, que es verdad que eso ocurre, pero se quedan solamente en el mero sensacionalismo, pero no hay una acción práctica de los que escuchamos esas noticias vergonzosas, además, muchas de ellas. Mis hijos, y mira que el reino de Dios, ¿cierto? Empezó, ¿cierto? Ojo, ¿no? Mira cómo empezó el reino de Dios, en un pueblo esclavo, anónimo, innominado.
dependía de un látigo y de unas cebollas y de un pan. Su Dios era el vientre. Y Dios de ese resto de Israel lo sacó al desierto. Y bueno, y lo enamoró, lo que pasó en el desierto y todo lo que implica hasta hoy. Y de ahí viene, hoy, de ahí, de esa pequeña cepa, de esa pequeña semilla, viene hoy la grandeza de la iglesia. Es decir, la iglesia es el tronco y cada parroquia es las ramas donde hay sombra, donde todos venimos a buscar cobijo, consuelo y paz en Jesús nuestro Señor, que nos da en la palabra y en la Eucaristía de todos los santos días. Amén. Te pregunto, y yo me pregunto, y a veces digo yo, pero a veces yo hago por el reino de los cielos y lo hago grande, y a veces lo que hago, pues, como pompas, eso muy etéreo, muy romántico, muy de la razón. Y eso implica razón y corazón para que las cosas duren. Hermano, el reino de los cielos implica, entre muchas cosas, frutos del reino de los cielos: paz, misericordia, fraternidad, pan, empleo, todo lo que implica nuestro bienestar. Y además, y no tanto que yo pida mi bienestar, que también tengo derecho a eso. Y también tengo un deber de que usted, el que camina conmigo a la historia, los que están en mis comunidades, aquel que me necesita, igualmente reciba de nosotros esto mismo. Estamos llamados a la dádiva y a otros involucrarlos en este reinado. Venga para acá, hermano, hermana, y ayúdame a construir un reino de Dios. Un reino donde hay ausencia de violencias, ausencia de tanta hambre en el mundo. Esta mañana estaba leyendo un libro, pues, análisis políticos, ¿no? Donde dicen ahí, 1.000 millones de personas del mundo aguantan hambre. Usted y yo tenemos comida. Gracias a Dios. Señor, gracias a Dios. Desayunamos, almorzamos, al menos ya van 2. De pronto una media mañana, de pronto una media tarde. Señor, gracias, porque muchas personas no tienen con qué comer. Muchas personas, 1.000 millones de personas aguantan hambre en el mundo. Eso está comprobado. Y el Papa dice, hay mucho, o sea, decir, mira esto, con esto, cómo va creciendo, ¿no? Las palabras sociológicas realmente inafortunadas. El Papa está hablando, ¿no? Y tiene razón también el Papa, de los sobrantes. En el mundo sobra gente. No dice él, no es cierto, pero no porque esté de acuerdo con esto, sino que está profetizando que antes decían los excluidos. O sea, ahora están hablando de sobrantes. Y aquí en el reino de Dios, esa mostaza pequeña y se hace tan grande que ahí las aves del cielo buscan su sombra. Ahí todos caben. Y aquí en el mundo hay sobrantes. Grave, ¿eh? Es el antirreino. Donde hay armas, esa persona que tiene armas hace parte del antirreino. Algún día la va a usar. Así sea contra un perro, pero la va a usar. Algún día. Puede que no, pero por general que tenga armas la usa. ¿Cuánto niño muere de inanición? ¿Cuánta gente realmente muriéndose de físicamente hambre? Y yo le digo a Dios, Señor, gracias. Ya hemos comido 2. Y eso tenemos el lujo, ¿no? De no quiero. Bien, válido. Pero ese no quiero, déjelo al otro. El que tiene a veces, Dios mío, bendito Dios. Yo también lo he hecho, ¿no? Yo no quiero hoy. Y a un ladito correr el plato. Y mañana, que se vinagró, va a la bolsa de basura cuando mi vecino tiene hambre. O el portero del edificio. Si no a comer, déjelo al portero, hermano, pero limpio, dignamente, en una buena, ¿sí? Pues como estamos con COVID, si va en un desechable, pero que es un desechable digno de él. Tampoco hay como una sobra, tampoco. Cuando demos que el otro se sienta que cuando le doy, lo estoy dignificando. Hermanos míos, es decir, ante el reino, cierto, de Dios,
hay un antirreino, claro, hay una pugna entre el bien y el mal. Eso será así de toda la vida hasta que Dios decida que venga y meta la mano y venga en la parucía y haga todo igual. Pero el Dios es un Dios paciente, esperando que el hombre cambie la actitud y la aptitud frente a la vida y frente a las demás personas. Pero a mí me avergüenza mucho y me duele de sobremanera cuando escucho que mucha gente leyendo, pues, y con datos concretos y en tal lugar, en tal lugar, en tal parte de Colombia, en fin, cómo la gente se nos muere de hambre. Cuánta gente sin techo, sin casa. Menos mal, ¿cierto? ¿No? ¿Cierto? Cierto, es decir, que el Estado colombiano, ¿cierto? ¿No? A los jóvenes, sí, le está dando casa. O sea, tener casa hoy en día, un joven, hoy es fácil. Antes nosotros que tener una casa era muy complicado. Ya un jovencito de 24 años, ya si está trabajando, ya hace una petición de le dan la casa. Claro, claro, no la va a pagar, pero ya es propietario, ya es propietario. Eso está bien. Y por ahí vamos. Mis hijos, a veces somos tan ambiguos, tan ambivalentes, que estoy en el reino de los cielos y a veces estoy construyendo lo otro. Y puede que a la par. Falta identidad cristiana. Hermanos míos, pues los invito a que juntos trabajemos por esto. El reino de los cielos es lo máximo. No habría tanta distancia entre unos y otros. No habría tanta humillación entre unos y otros. Quien humilla, quien ultraja, está en las sombras. Así se diga que es hijo de Dios. Y lo somos todos. Pero somos hijos de pronto a la manera de Caín. Quiere Dios que hagamos su reinado. Que en nuestras manos, nuestros sentimientos, nuestro cuerpo, nuestro ser, sea en esa constante construcción de ese reino de Dios, que lo dejó en maqueta, que lo dejó en plano, que lo dejó en obra gris. Usted ponga la baldosa, el piso, la pared, píntela, ¿no? Meta la hoz para quitar la venganza, el odio, el temor, el miedo, la violencia, todo eso. Esa es la hoz que va a quitar todo eso para que florezca un reino de Dios, de cristianos bien vestidos, bien comidos, bien vividos. Tanta gente al margen. Mis hijos, bendigo sus vidas y ojalá, ojo, me lo entiendan, ojalá al menos en su casa haya esto. Que en su casa, en su metro cuadrado, al menos haya reino de Dios, que allá rían, que allá gocen, que haya comida, que haya diversión, al menos en su casa, hijos, al menos allá. Amén.